Una de las grandes interrogantes de la ciencia que sigue en pie y que hasta hoy ha sido tratada de responder con diversos planteamientos es acerca de la procedencia del hombre americano. ¿Cuál es su origen? Tras la llegada de Colón y los europeos a América, surge la pregunta: ¿de dónde procedían los habitantes de las Indias? Y en una época en la cual todo tenía una explicación religiosa o fantástica, las primeras respuestas indicaban que estos pueblos americanos provenían de las tribus perdidas de Israel. Incluso se explicaba la procedencia de estos indígenas americanos vinculándolos con la mítica Atlántida. Fue el padre Joseph de Acosta quien en 1590 plantearía que el hombre americano procedía de otro continente. Luego del padre Acosta, la discusión sobre el origen del hombre americano no tuvo mucha relevancia, hasta llegado el siglo XIX, cuando varios científicos plantearon diversas teorías sobre la procedencia del hombre de América. Hoy podemos resumir que al respecto del origen del hombre de América existen dos grandes tendencias. La primera plantea que el hombre es originario del mismo continente, entonces sustenta el autoctonismo del hombre de América. La segunda corriente plantea que el hombre procede de otro lugar, es decir, se sustenta en el inmigracionismo del hombre de América. Para un mejor estudio, clasificaremos las teorías del poblamiento de América siguiendo este cuadro. La teoría autoctonista sostiene que el hombre es originario del mismo continente. La teoría inmigracionista, que plantea que el hombre llegó a América, posee tres variantes principales: el inmigracionismo oceánico, el inmigracionismo australiano y el inmigracionismo asiático. Empezaremos viendo la teoría autoctonista. Formulada por el científico argentino Florentino Ameghino, quien en 1880, en su libro La antigüedad del hombre de la Plata, sostuvo que el hombre apareció en las pampas argentinas en la era terciaria. Incluso él sostenía que el hombre evolucionó en el continente americano y de allí emigró al resto del planeta mediante puentes intercontinentales. La teoría autoctonista presentaba como evidencias o pruebas los hallazgos que el mismo Ameghino había realizado, restos supuestamente humanos que él mismo bautizó como el tetraprotohomo, triprotohomo, diprotohomo y el Homo pampeanus, o casi hombre de la pampa. La antigüedad que Ameghino formulaba para estos restos era mayor a aquellos encontrados en otros continentes, por lo que su teoría revolucionó la época. Con el tiempo, una revisión minuciosa de las evidencias presentadas por Ameghino provocaron que su teoría fuera refutada, en base a los siguientes puntos. El hombre apareció en el África y durante la era cuaternaria. En América no existieron monos antropoides, los que dieron origen al ser humano. Los monos del Nuevo Mundo corresponden al orden de los platirrinos. Otro sustento contra la teoría de Ameghino era que nunca existieron puentes intercontinentales. Y finalmente, los supuestos fósiles humanos hallados por Ameghino no eran de la era terciaria, sino del cuaternario. La teoría inmigracionista oceánica. Esta teoría es planteada por el científico francés Paul Rivet, quien en 1943 publica su libro Los orígenes del hombre americano, planteando que el hombre de América procede, además del Asia, de Oceanía, por lo cual también se conoce a esta teoría como la teoría polirracial. Para entender el planteamiento de Paul Rivet, primero debemos comprender que Oceanía es un continente insular, es decir, formado mayormente por islas, siendo la más conocida Australia. Pero, para fines de nuestro estudio, identificaremos tres zonas dentro de Oceanía: Micronesia, Melanesia y Polinesia. Rivet plantea que el hombre parte de Oceanía, exactamente de Melanesia y Polinesia, y utiliza dos importantes corrientes marítimas del Océano Pacífico, la corriente de Humboldt y la corriente tropical del Pacífico. En la primera ruta que Rivet plantea, sostiene que el hombre procedente de Melanesia y utilizando la corriente marítima de Humboldt llega al continente americano. En la segunda ruta, formulada por Rivet, el hombre
parte de la Polinesia y utilizando la corriente tropical del Pacífico llega hacia la zona de Centroamérica. Para este recorrido a través de las corrientes marítimas, el ser humano habría utilizado como embarcación la piragua de Balancín, la cual es muy utilizada hasta hoy en día en la zona de Oceanía, y consiste en una nave construida de un tronco de árbol, delgada y alargada, a la cual está unida, de forma paralela, otro tronco, que forma el balance o balancín. La teoría imigracionista oceánica tiene como primera variante el origen melanésico y presenta las siguientes evidencias. Evidencia antroposomática. Existe semejanzas raciales entre los antiguos oceánicos y los antiguos americanos. Sustentar el origen melanésico del hombre americano son las evidencias culturales. Por un lado, tanto los melanesios como los americanos construyen sus casas de manera semejante. Además, también utilizan las hachas. La evidencia lingüística sostiene que muchas palabras de origen melanesio tienen igual significado entre los indígenas de habla joca, sobre todo cuando se refieren a elementos vinculados con el mar. Se ha identificado más de 280 palabras con el mismo significado en ambas regiones, como tama, que significa hombre, tasi, mar. De la teoría planteada por Rivet, es la teoría imigracionista oceánica polinésica. Esta teoría sostiene que el hombre de América procede de la Polinesia, y el recorrido lo realizó a través de la corriente de Humboldt, utilizando las piraguas de Balancín, y durante el recorrido también utilizaron la isla de Pascua como un punto de escala. Rivet para esta teoría presenta como pruebas la evidencia cultural. Tanto en Polinesia como entre los antiguos peruanos se utilizó como herramienta agrícola el palo clavador, al cual los antiguos peruanos le llamaron tajlia. El imigracionismo australiano. Formulada por el científico portugués António Mendes Correia, quien en las primeras décadas del siglo XX sostuvo que el hombre americano procedía de Australia y que la ruta del poblamiento fue partiendo de Australia, llegando a las islas del sur Pacífico, arribando a la zona de la Antártida e ingresando al continente americano por Tierra del Fuego y Patagonia. Según lo planteado por Mendes Correia, el hombre pudo desplazarse a través de las islas del Pacífico Sur para llegar a la Antártida. Y en condiciones no tan frígidas como las de hoy, el hombre puede utilizar como un paso para llegar a América a través de la Tierra del Fuego y la Patagonia. Para respaldar su teoría, Mendes Correia presentó las siguientes pruebas. Evidencias antropológicas. Entre los antiguos australianos y los antiguos americanos existe similitud en el grupo sanguíneo, ya que ambos poseen la sangre tipo O. Ahora analizaremos la tercera teoría imigracionista, la teoría imigracionista asiática, también llamada teoría de origen unirracial. Esta teoría es planteada por el científico checoslovaco Alex Hrdlicka, quien sostiene que el hombre va a poblar América procedente del Asia, atravesando el estrecho de Bering. Esta teoría es la más aceptada, aunque hoy en día todavía se sigue discutiendo la antigüedad de dicha migración. Para comprender la teoría de Hrdlicka, observaremos este planisferio, donde destaca claramente el Océano Pacífico y el continente americano. Aquí nos daremos cuenta que la zona más próxima de América a otro continente, este lugar es conocido como el Estrecho de Bering, y que acerca América y Asia. La distancia que separa la península asiática de Chukovsky y el territorio americano de Alaska es de entre 80 a 90 kilómetros, y el mar de Bering tiene una profundidad de entre 40 a 80 metros. Hrdlicka planteaba que el poblamiento de América se había producido durante la última glaciación llamada Wisconsin. ¿Y qué es una glaciación? Pues este fenómeno geográfico se puede producir por una alteración en el grado de la radiación solar, lo cual altera el ciclo del agua, produciendo el aumento de los polos y reduciendo el nivel del mar entre 100 y 150 metros. La glaciación Wisconsin, que se dio entre 100.000 años a 12.000 años atrás, tuvo relación directa con el estrecho de Bering, ya que al producirse y consecuentemente descender el nivel del mar, se formó un paso de tierra que los científicos le conocen como Beringia. En el mapa podemos apreciar la zona del estrecho de Bering que acerca el continente asiático y el continente americano. Como dijimos anteriormente, el mar de Bering tiene una profundidad de 40 metros, por lo que en la época en que se produjo la glaciación Wisconsin
El descenso del mar hizo que apareciera el fondo marino, el cual se convirtió en un gran paso de tierra. Este paso, llamado Beringia, permitió de que sucesivas oleadas de seres humanos, muy probablemente persiguiendo animales para cazar, pasaran de un continente a otro. Los estudios plantean que hubo sucesivas oleadas migratorias entre 30.000 años y 12.000 años atrás. El nombre del continente es América y proviene del nombre del navegante italiano Americo Vespucio. Este navegante italiano visitó las nuevas tierras descubiertas por Cristóbal Colón y en sus cartas manifestó que las tierras deberían llamarse Nuevo Mundo. Esta es la denominación que él propuso. Por tal motivo, el continente no lleva el nombre de Cristóbal Colón, que fue quien lo descubrió en 1492, sino que lleva el nombre de este navegante. Él se llama Américo y el continente se llama América. América es un continente muy extenso. Como podemos ver aquí, abarca toda esta área que es bastante grande. América presenta diversidad natural, económica, política y poblacional. Hay diferentes tipos de plantas, animales, culturas, personas, idiomas y muchísimas cosas muy distintas, dado que al ser el territorio muy amplio, ha habido espacio para diferentes manifestaciones, tanto de la naturaleza como manifestaciones humanas. Ahora hablemos un poco sobre las características del continente americano. El continente americano es este de aquí que estoy marcando. Este tiene 42 millones de kilómetros cuadrados. 42 millones. Imagínense esa cantidad. Si lo comparamos con otros continentes, podemos darnos cuenta que es el segundo continente más extenso. El primero es Asia, pero por muy poco, ya que Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. Le sigue América con 42 millones de kilómetros cuadrados. El tercer lugar lo ocupa África, con 30 millones de kilómetros cuadrados. América es el segundo más grande en superficie. Esta superficie representa el 28% del total de las tierras emergidas, es decir, las tierras que no están cubiertas por agua. Entonces, de todas las tierras que no están cubiertas por agua en el mundo, América representa el 28%, un poco más de un cuarto. Y también representa el 8% de la superficie del planeta. El continente americano o América se localiza en el hemisferio definido por el meridiano de Greenwich, 0 grados de longitud, y su respectivo antimeridiano, 180 grados de longitud. Por tanto, podemos decir que se localiza casi por entero en el hemisferio occidental. Entre los puntos extremos norte, que es este de aquí, y sur, hay una distancia de 15.500 kilómetros. Esto hace que presente estaciones del año opuestas al norte y al sur del Ecuador. Más o menos aquí está la línea ecuatorial, hacia esta distancia. América está plenamente aislada de otras masas emergidas, es decir, no tiene contacto con ningún otro continente, pues está rodeada por océanos. Sus límites los demarcan 4 océanos, que son por el norte, el océano glacial ártico, por el este, el océano Atlántico, Atlántico Norte y Atlántico Sur, por ejemplo, baña las costas de Brasil y también las de Argentina, y un lado de las costas de México y Estados Unidos, por ejemplo. Por el oeste está el Océano Pacífico, también el Pacífico Norte y el Pacífico Sur, que baña las costas de Chile, de Perú, de Ecuador y de una parte de México y una parte de Estados Unidos también. América está integrada por 2 grandes masas emergidas, de forma aproximadamente triangular, que son esta de acá, que está hacia el norte y a la que llamamos América del Norte,
y esta de acá que está hacia el sur y a la que llamamos América del Sur.